Salmo 119, del 89 al 93. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia para con nosotros. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra, que nos ayudes a aprender de estas verdades que analizamos en estas sagradas escrituras, que nos ayudes a vivir nuestras vidas conforme a los mandatos que tú nos has dado, Señor, con el objetivo que tu nombre sea glorificado. Padre eterno, hazme a un lado a mí, Dios mío, que sea tu palabra quien hable, que yo simplemente sea un instrumento, un vaso en las manos de un Rey todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Sin duda alguna, hermanos, nosotros tenemos una bendición enorme con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. En el mes de octubre del año pasado pude compartir un poco acerca de la Reforma. Aprendimos un poco acerca de cómo Martín Lutero lo llevaron, estuvo en un castillo y estuvo traduciendo la Biblia, estuvo traduciendo la palabra de Dios a un idioma que ellos fácilmente podían leer y entender, que era en el idioma alemán. En ese entonces era prohibido para una persona común tener la palabra de Dios y poder leerla. ¿Por qué? Porque la madre, la Iglesia Católica en ese tiempo era quien tenía la autoridad para interpretar las Escrituras. Una persona común no podía tener la Biblia. Era un crimen muy grande para ellos. ¿Por qué? Porque una persona común no puede entender o no puede interpretar adecuadamente las Escrituras. Es lo que decía la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Dios inicia esta reforma. Martín Lutero se revela, él clava sus tesis en contra de la Iglesia Católica y él empieza a traducir. ¿Qué sucede, hermanos? Que la persona común, el campesino, el jornalero, personas comunes pueden abrir la Biblia, estudiarla libremente y pueden llegar a adquirir más conocimiento que el mismo Papa que está sentado en Roma. Tenemos, hermanos, sin duda alguna, la palabra de Dios que ha sido preservada a través de los siglos. Que Dios en su soberanía la ha preservado para que nosotros la podamos tener. Es un tesoro. Hermanos, si nosotros no la leemos, si nosotros no vivimos nuestra vida conforme a ella, estamos siendo negligentes a la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Solamente vean la historia, hermanos. La Biblia aún el día de hoy está prohibida en muchas naciones. En Corea del Norte es la pena de muerte. Si encuentran la Biblia, se dan cuenta, hermanos, qué privilegiados somos para tener la palabra de Dios y deleitarnos en ella. Sin embargo, muchas veces llegamos a la casa de la iglesia, la Biblia se queda en el carro y no volvemos a abrirla hasta que llegamos a la iglesia la próxima semana. Qué triste. Aquí el salmista dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta palabra para siempre significa Dios es para siempre. Como Dios es eterno, de la misma manera su palabra es eterna. Su palabra es eterna y permanece en los cielos. Como la palabra de Dios es eterna, eso significa que es inmutable. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. La tierra cambia, los hombres cambian, cambiamos de pensamiento, cambiamos
tantas cosas, sin embargo, la palabra de Dios está firme y es inmutable y no va a cambiar. Cada vez que la abrimos para leer va a decir lo mismo. Es una verdad antigua, firme, que permanece por los siglos de los siglos y está eternamente en los cielos. El salmista está reconociendo que la palabra de Dios no solamente es inmutable, sino todos los mandamientos, todos los decretos, aún todas las promesas que están en la Biblia son inmutables, que no cambian. Gloria a Dios, que tenemos un Dios que no cambia, que es inmutable. Él permanece fiel por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿qué tan a menudo cambiamos nosotros nuestra mente? Siempre no voy a hacer eso. O tal vez sí, tal vez no. Cambiamos nuestra mente seguido. Imagínense si fuera Dios así. Siempre no los voy a salvar, que se condenen. Siempre no, me caíste mal o hiciste ese pecado. Siempre no. Dios no cambia. Lo que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo, que es eterno, eso se va a hacer, porque Dios no cambia. Por eso, hermanos, ni una sola gota de la sangre preciosa de Cristo se va a desperdiciar, porque la sangre de Cristo va a salvar a cada persona, a cada persona por la cual fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Dios va a salvar a sus escogidos. Hermanos, tenemos esa grata certeza. Dios no cambia, su palabra no cambia. Su palabra es fiel y verdadera. El mundo cambia, la corriente, las modas, los deseos, todo cambia. Sin embargo, la palabra de Dios es perpetua. Acompáñenme, por favor, a Isaías capítulo 40. Isaías 40 y el verso 8, por favor. Isaías 48 dice así: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, como permanece para siempre, ahí también dice para siempre, oh Jehová. En otras palabras, cuando dice para siempre, está reconociendo que la palabra de Dios es eterna. Y luego dice permanece en los cielos. Lo que significa que la palabra de Dios permanece en los cielos es que su concilio, todo lo que Dios ha decretado, está en los cielos. Esos mismos cielos que Dios creó con su palabra. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que existen por medio de la palabra de Dios, por el aliento de Dios. Entonces, hermanos, su voluntad, que ha sido revelada para nosotros, está firme en los cielos, que es inmovible. Aún su voluntad, que no es revelada para nosotros, aún las cosas secretas que Dios no nos ha dado a revelar, están firmes en los cielos. Esas cosas que Dios le dice a Juan: esto no lo escribas, omítelo de las cosas que yo te he dicho, eso está seguro en los cielos, hermanos. Dios nos ha revelado todo lo necesario que nosotros necesitamos para poder conocerlo a Él, para poder tener el conocimiento de una vida eterna, para saber cómo hemos de vivir nuestras vidas. Y hay cosas ocultas que ahorita no entendemos, pero gloria a Dios, un día lo entenderemos más allá. Seremos glorificados. Y cuando estemos en el cielo, hermanos, estas palabras inmutables, estas palabras eternas, hermanos, siempre vamos a conocer más y más de Dios. Y no va a existir el aburrimiento en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, hermanos. Dios es eterno. Nosotros, al entrar al cielo, van a pasar los siglos de los siglos y vamos a aprender más y más y más de Él para siempre. Porque Él es innumerable, hermanos. Él es perfecto, su palabra es perfecta. Y aún estas cosas que son ocultas para nuestro beneficio permanecen en los cielos y son incambiables. Hermanos, sí, Dios tiene sus secretos. Algunos secretos que han sido ocultos y otros secretos que han sido revelados.
Hoy con los jóvenes estuvimos estudiando el libro de Lucas, capítulo 10. Y estudiamos cuando Jesús se regocija, porque les revela estas cosas a ciertas personas que la ocultó, que ni aun los profetas las tenían. Sin embargo, a este tiempo debido Dios lo ha revelado. En este tiempo, Dios a nosotros nos ha revelado de esta salvación tan grande, en detalle, que aún David el salmista, que aún Moisés cuando escribía no entendían su capacidad, pero inspirado por el Espíritu Santo escribía acerca de lo que había de venir, vino, y estas verdades claramente están a nuestro alcance, donde nosotros podemos estudiarlo, deleitarnos, regocijarnos en esto, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios. Cristo al morir pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por toda la eternidad. Y por Él y solamente por medio de Él nosotros podemos estar bien delante de Dios. Tenemos la palabra. Quiero titular este mensaje: la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Nosotros cuando hablamos acerca de la palabra de Dios y defendemos la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios, creemos en la suficiencia de las Escrituras, creemos que la palabra de Dios es infalible. Muchos se van a preguntar, y hay tres preguntas que surgen muy a menudo cuando gente quiere descreditar la palabra de Dios. Primera pregunta que la gente se hace es: ¿cómo es que la Biblia es perfecta y confiable si fue escrita por hombres que no son perfectos y que no son confiables? ¿Cómo es que la Biblia es perfecta y es confiable cuando fue escrita por hombres que no son perfectos y no son confiables? Bueno, hermanos, quiero confirmar algo. Efectivamente, sí. La Biblia fue escrita por hombres imperfectos, por hombres falibles, por hombres pecadores. Fue escrita por estafadores, ladrones. Fue escrita por gente que tenía muchas fallas. En un transcurso de aproximadamente 2000 años, ustedes calculan el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Apocalipsis de Juan, son aproximadamente 2000 años. La Biblia tiene alrededor de 40 diferentes escritores. Sin embargo, 40 escritores, pero un solo autor principal. Un solo autor principal. El autor principal de la Biblia, hermanos, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Él es el autor de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de estos autores, con sus debilidades humanas, ha sido inspirado por Dios. Esta palabra inspirado en el griego theopnestos se utiliza solamente una vez en todas las escrituras. Esta palabra se utiliza una sola vez y significa, inspirado significa respirado o exhalado de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada, en otras palabras, es exhalada por el mismo aliento de Dios. Sí, a pesar de que la Biblia tuvo muchos escritores, el Espíritu Santo es el autor principal, quien respiró, quien exhaló para que humanos con debilidades, con personalidades distintas puedan escribir la palabra de Dios. Es increíble, hermanos, cuando usted se pone a leer un libro, se da cuenta del autor y ven el estilo en el cual el autor escribe. Si usted va a las cartas paulinas, usted ve el estilo en el cual está escribiendo Pablo.
Y luego usted va, por ejemplo, muchos creen que Pablo escribió el libro de los Hebreos. Yo en mi persona creo que no fue él, porque el estilo de escritura es un poco distinto al de Pablo. Pero usted puede ver que aún con sus personalidades están reflejadas en lo que ellos escriben. Usted puede saber mucho acerca de la vida del rey David en la manera que él se expresa en los salmos. Usted se puede dar cuenta mucho acerca de la personalidad o el carácter del rey Salomón cuando usted lee esos libros. Entonces Dios utiliza a hombres y ellos escriben y se refleja la personalidad de ellos, pero Dios es el autor principal. Entonces, para aquellos que dicen, sí, ¿cómo es que la Biblia es confiable si fue escrita por hombres errantes? Bueno, sí fue escrita por hombres errantes, pero el autor principal es inerrante y el autor principal es Dios mismo, es el Espíritu Santo quien exhaló, quien respiró para que nosotros tengamos esta bendita palabra de Dios que es conocida como las Sagradas Escrituras. Hermanos, tenemos una bendición. Tenemos una bendición y un gran tesoro. Es necesario, hermanos, aprovechar lo que Dios nos ha dado. Póngase a pensar por un momento cuántas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros podemos ser partícipes de ellas, que mucha gente no puede disfrutar de eso. Vimos un video de nuestros hermanos en Venezuela y no basta ver las noticias al saber la situación que están pasando ellos en Venezuela. Hermanos, podemos ver las noticias de lo que está sucediendo en otros países alrededor del mundo, la persecución, las guerras. Hermanos, actualmente, ahorita nosotros somos muy bendecidos y al parecer no nos damos cuenta qué tan bendecidos somos. Un techo, calefacción, aire acondicionado, un carro. Hermanos, muchos no tienen de ese lujo. Los más pobres de los Estados Unidos aún son los más, número uno, el porcentaje número uno más ricos de todo el mundo. Los pobres, más pobres de los Estados Unidos están en el porcentaje número uno del mundo, más ricos. Imagínense, hermanos, en este país nadie se muere de hambre. En este país nunca le van a negar a una persona entrada al hospital porque no tenga recursos. En este país tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de reunirnos, de escuchar la palabra de Dios. Muchos no tienen ese lujo. Tenemos tantas bendiciones, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos una salvación tan grande que muchos de nosotros descuidamos una salvación tan grande. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tal vez, hermanos, me pregunto y por mí mismo, tal vez es necesario que nosotros pasemos por persecución. ¿Qué tal? Tal vez es necesario que nosotros pasemos por hambres, por pestes, para darnos cuenta de la gracia de Dios y lo bendecido que nosotros somos hasta hoy. Es necesario que nosotros alabemos a Dios, que lo glorifiquemos. El pastor Paul Washer, él describe en sus prédicas, él fue misionero y él estuvo en las Amazonas del Perú por varios años. Y él estuvo predicando y luego regresa a los Estados Unidos. Y él dice, el cristianismo de los Estados Unidos no se compara al cristianismo que veo con los indígenas de las Amazonas. No se compara con el cristianismo que yo veo en el Medio Oriente. El cristianismo que yo veo con la gente perseguida. El cristianismo americano es tan cómodo. Es tan cómodo. Pero allá se ve aquellos que darían su vida por la fe. Allá se ve aquellos que realmente aman a Dios y viven y sus vidas reflejan. Examinemos nuestra vida y démonos cuenta, hermanos, si realmente amamos a Dios. Hermanos, la palabra de Dios, quiero regresar, la palabra de Dios es suficiente, es inerrante y es necesario que nosotros la atesoremos. La atesoremos con todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que también los atesoremos. Nos ha dado una salvación, un regalo, y dentro de ese regalo de la salvación hay muchos regalos. Usted solamente vaya a Efesios capítulo 6 y vea todos los beneficios que se nos dan a nosotros cuando nosotros somos salvos. Tenemos la salvación, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos verdad, tenemos justicia. Hermanos, tenemos todas estas cosas que Dios nos da, atesorémoslo. Va a haber muchos ataques en contra de la palabra de Dios. Muchos.
fue escrita por hombres falibles. Otra muy común es que la manipularon y le quitaron libros y le agregaron libros. ¿Quién ha escuchado eso? Es que la Biblia le han quitado muchas cosas y ponen lo que únicamente les conviene. Unos de católicos de hueso colorado dirán, la Biblia de los protestantes allí le quitan. Y la Biblia dice, ay de aquel que le quite. ¿Por qué? Porque la Biblia católica tiene 73 libros, la de nosotros tiene 66. La Biblia católica tiene 7 libros más que son conocidos como libros apócrifos. Entonces, muchos la van a atacar y decir, no, la Biblia de los protestantes no tiene validez porque le han quitado. El padre Toro, ¿quién conoce al padre Toro? ¿Nadie ha escuchado del padre Toro? Él dice, porque los protestantes le quitan sabiduría a la palabra de Dios. Hermanos, no es que nosotros quitemos, hermanos, vamos a analizar esto, porque es que la Biblia católica, aún la Septuaginta tenía 73 libros y la de nosotros tiene 63 libros. Y quiero aclarar, el simple hecho de que los libros apócrifos no estén en nuestro canon bíblico afirma la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Ni aún los mismos judíos de la época de Jesús aceptaban esos 7 libros. No los aceptaban como revelación inspirada. Ellos no lo aceptaban. El mismo historiador Flavio Josefo, él dice en sus libros, dice que los libros apócrifos están en desacuerdo y están en contradicción con el Antiguo Testamento tradicional. Los mismos judíos no lo aceptaron. El historiador Flavio Josefo, él afirma que están en contradicción con la palabra inspirada que nosotros tenemos, y lo vamos a analizar muy brevemente. Pero nosotros, como bautistas, en nuestra confesión de fe bautista, que fue escrita en el año 1689, dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura, y por tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Lo que están diciendo aquí en la confesión bautista de 1689 es que estos libros no tienen parte en las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Y ningún libro que no sea inspirado de Dios va a caber en este santo libro. No va a caber. Dicen, pueden ser buenos a menos que sean de historia humana. Yo no estoy diciendo que usted lee los Macabeos y lee Tobías y lee Judith es pecador. Claro que no. Adelante, hermanos, les animo. Tomen esos libros y estudienlos. Es buena historia. Es buena historia y usted puede aprender mucho de lo que sucedió del tiempo de Malaquías hasta el tiempo de Mateo. Estúdienlo. Sin embargo, no es autoridad. No son libros autoritativos. La palabra de Dios es autoritativa. Si esos 7 libros estuvieran en nuestra Biblia, entonces la Biblia sería errante, no sería infalible. ¿Por qué? Porque estos libros enseñan cosas contradictorias a la Biblia. Por ejemplo, oración a los muertos. La Biblia, nuestro canon, jamás menciona eso. Voy a citar 2 de Macabeos capítulo 12, del 44 al 45. Esto está en la Biblia católica. 2 de Macabeos 12:44 dice: si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que se mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno estar orando por los muertos. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que les perdone su pecado. Enviar sacrificios a los muertos para que Dios perdone los pecados de esa gente que ya ha fallecido, eso no es lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 9 versículo 17, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Uno muere y ya no hay esperanza, o se va a la presencia de Dios o se va a la condenación eterna. Es un pecado estar orándole a los muertos, o orar por los muertos, o interceder por los muertos. Dios te salve María, llena de gracia eres. No me quiero meter en problemas, hermanos, pero ¿qué tan a menudo se hacen penitencias, se hacen oraciones por aquellos que ya han fallecido?
Señor, sácalo del purgatorio. ¿Quién sabe cuántas Aves Marías uno está haciendo? Eso no es bíblico. Y por eso se estableció, esto no forma parte de nuestro canon bíblico. Si lo quieren leer adelante, es historia, pero tengan en mente que hay inconstancias y que hay errores en esto. Entonces vimos, hermanos, acerca de la oración de los muertos. Otra cosa que los libros apócrifos enseñan, salvación por obras. Salvación por obras, por eso la Iglesia Católica también cree en la salvación por obras. Tobías, capítulo 12, versículo 9. Dar limosna salva de muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Qué bonito sería entonces, doy todo lo que doy y me voy al cielo. Dando dinero te va a salvar y entrarás al cielo. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces si le preguntan, ustedes le quitaron, o el padre Luis Toro dice, le quitaron sabiduría. No, hermanos, esos libros nunca deberían de haber estado en la Biblia en el primer lugar. Y por eso en la Confesión Bautista se dice que no forman parte de lo que ha sido inspirado por Dios. Otro pasaje en el libro de sabiduría de la iglesia, de la Biblia católica, dice que Dios no creó el universo de la nada. Que Dios no creó el universo de la nada. Sabiduría 11:17. Tu mano omnipotente que da la materia sin forma creó el mundo. Hubiera podido fácilmente enviar contra ellos manadas de osos. Entonces dice que de la materia sin forma creó el mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios creó a todo de la nada. Ex nihilo es la palabra correcta. Que Dios creó a todo de la nada. Sin embargo, aquí está diciendo que ya había materia. Eso suena un poco raro y contrario a lo que dice la Biblia. Que Dios creó a todo de la nada y ellos dicen que ya había algo existente y que Dios creó de eso. Nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas. Que antes de la creación no había nada. No había absolutamente nada. Que Dios, con esa misma palabra que nosotros estamos estudiando ahorita, con esa misma palabra que Él habló, Él creó el universo. Hermanos, es importante aferrarnos a la Biblia y tener por seguro, hermanos, que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Dios la ha preservado para que nosotros podamos conocer más de Él y poder conocer su voluntad. Hebreos, no vayan ahí, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vemos lo que enseña la Biblia, al contrario a lo que enseña el libro de sabiduría de los católicos. Dice, Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, el universo existe por medio de la palabra de Dios y no Dios vino y había materia y creó todo de esa materia. Claro que no, la Biblia es fiel y firme. Nosotros rechazamos los libros apócrifos, ¿por qué más? Porque Cristo mismo nunca enseñó, nunca afirmó y nunca citó acerca de estos libros. Cristo cuando enseña en las sinagogas, Él menciona a Moisés, Él menciona a los profetas. Él le dice aún a los fariseos, dice, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí porque Moisés escribió acerca de mí. Cristo afirma los escritos, el Torah por medio de Moisés. Cristo afirma los escritos de los profetas. Cristo afirma lo escrito en los Salmos. Vayamos a Lucas 24:44. Aquí sí quiero que me acompañen, por favor. Lucas, para que veamos qué es lo que Cristo afirma. Lucas 24. Lucas 24 y verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí dice Macabeos, Judith, Tobías. Cristo nunca lo afirmó. Los padres de la iglesia primitiva nunca lo afirmaron.
Cristo no lo afirmó, Josefos no lo afirmó, entonces no forman parte de la inspiración divina hablada por Dios. No se crea de los cuentos de la gente que dice es que hacen falta muchos libros. No, hermanos, Dios ha preservado su palabra. Y esto va para mi próximo punto. Muchos dicen, le han quitado. Unos dicen, ok, bueno, está bien. Si ustedes no le han quitado y si Dios se inspira, entonces es posible que Dios aún esté inspirando hombres el día de hoy para que se agreguen libros a la Biblia. ¿Puede Dios inspirar a hombres hoy para añadir a la Biblia? Entonces, ¿por qué no? Si antes usaba a los profetas, usaba a Samuel, usó a Moisés, usó a David, ¿por qué hoy no? Si una persona está llena del Espíritu Santo, ¿por qué no lo puede utilizar? Vamos a estudiar esto, hermanos. ¿Puede Dios inspirar al hombre este día para añadir a la Biblia? La respuesta rotundamente es no. No lo hace, no lo va a hacer, ni lo piense. Ay, hermano Daniel, es que usted no entiende. Yo tuve un sueño y el Señor se me acercó y me dijo específicamente, esa mujer se va a casar contigo. ¿En serio? Hermano Daniel, yo tuve un sueño y vi que estaba en un avión y de repente el avión se caía y luego me subió un paracaídas y empiezan a contar detalles. No tienen nada de validez. Entonces vamos a ver bíblicamente por qué es que a la Biblia no se le va a agregar ninguna revelación divina nueva. Todo lo que ha estado escrito, lo que Dios tiene que revelarlo, ya lo ha revelado. El canon está cerrado y no hay nada más. Si uno afirma que Dios le habla, póngase a pensar, si uno afirma que Dios le ha hablado, esa palabra que usted ha recibido de Dios tiene tanta autoridad como la misma Biblia que nosotros tenemos aquí el día de hoy. Y sé que hay visitantes aquí, hermanos, están en una iglesia bautista, que Dios les bendiga. No, mi deseo no es ofenderles, mi deseo no es descreditar sus creencias. Espero que ustedes puedan entender lo que nosotros como bautistas creemos y por qué lo creemos. Hermanos, si Dios habla a una persona, significa que eso tiene tanta autoridad como la misma palabra de Dios. Y ha habido tantos en el movimiento carismático que han dicho, Dios me ha hablado, o que Dios va a venir tal día, o que esto va a suceder, y no se cumple. Entonces la palabra de Dios es falible. Entonces la palabra de Dios tiene fallas, puede mentir. Y ese no es el caso. Dios no falla, Dios no miente. Hechos capítulo 2 versículo 17. Muchos carismáticos utilizan este versículo para decir, claro que sí. Muchos pueden tener sueños, muchos pueden tener visiones o éxtasis donde Dios me habla y Dios me revela su voluntad. Bueno, vayamos a Hechos capítulo 2 versículo 17. Y aquí es donde muchos hermanos pueden caer en el engaño. Voy a esperar que todos lo tengan porque es un pasaje muy importante. Hechos 2:17. En los postreros días, en los postreros días, entonces en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ya ven, los niños van a estar profetizando. Vuestros jóvenes verán visiones. Ya ven, por eso mi hijo tuvo una visión. O esto que aquello. O nuestros ancianos soñarán sueños. Van a utilizar esto para decir, Dios sigue hablando. Dios me habló a través de un sueño. Dios me habló a través de una visión. Estamos en los postreros días. Bueno, lo siento mucho, pero no. La misma Biblia aclara lo que dice este pasaje. Este pasaje fue citado del Antiguo Testamento de Joel capítulo 2 y versículo 18. Y fue una profecía que efectivamente se estaba cumpliendo y se estaba cumpliendo en ese mismo tiempo en el cual se escribió. Se estaba cumpliendo en ese momento en el cual se escribió. Sí, la gente tuvo visiones. El apóstol Pablo de camino a Damasco vio al Señor. Ananías, por medio de un sueño, Dios le habló para que fuese y bautice a Pablo. Estos dones aquí mismo se estaba cumpliendo. Y dice, no, la Biblia dice que en los postreros días, eso no son los postreros días. ¿No? Vamos a confirmarlo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1 y verso 1 al 2.
Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Pausa ahí. ¿En cuáles días? Palabra clave. ¿En estos qué? Postreros días. Esa profecía se estaba cumpliendo allí mismo. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por él mismo hizo el universo. Esta profecía de revelación nueva se había culminado en esos postreros días que fue en el tiempo de los apóstoles. Yo tengo el don de sanidad. Ok, hermano, está bien. Si usted dice que tiene el don de sanidad, ¿por qué no va a los hospitales y sana a todos los enfermos que están allí? Es que yo tengo la unción apostólica del Espíritu Santo. Hermanos, vuelvo y repito, los que nos están visitando, mis respetos, pero tengo que aclarar algo. Entre los carismáticos se enseña que yo tengo el poder y la autoridad para decirle al clima lo que tiene que hacer. Así como Cristo controló las tempestades, yo también lo puedo hacer. Y hay unos que dicen que ellos pueden controlar el clima, que oran y que no llueve, y que oran y después sí llueve, y que oran y se va un tornado. ¿Así? ¿Ustedes tienen la autoridad apostólica, eclesiástica de esos tiempos? Entonces, hermanos, si alguien tiene ese don de controlar el clima, es la persona más vil y más miserable del mundo. ¿Dónde estaban en el huracán Katrina? ¿Dónde estaban en el maremoto que sucedió en las Filipinas? Si usted tiene esa autoridad apostólica, ¿por qué permitió que esas cosas sucedan? Porque simple y sencillamente usted no tiene ninguna autoridad. Toda la autoridad les da a Dios. Nadie aquí tiene el don de sanidad. El que sana y nuestro sanador es Dios. Lo que nosotros hacemos, nosotros oramos, Señor, si es tu voluntad, y así sea. Y Dios es quien hace la obra. El deber de nosotros es orar. Y orar diciendo, Señor, hágase su voluntad, no la nuestra. Hágase su voluntad, y la voluntad de Dios se va a hacer, hermanos. Les garantizo que la voluntad de Dios se va a hacer. Muchos nos preguntamos, es que yo le he estado orando al Señor que sane esta enfermedad. Llevo tiempo orando. Hermanos, Dios conoce todas las cosas. Y Él conoce si va a responder una oración conforme a su santa y su bendita voluntad. Dios puede utilizar la enfermedad. Dios puede utilizar una tragedia para un bien mayor, más fuera de su alcance. Dios lo puede utilizar. Todo lo que Dios permite que suceda es para su honra y su gloria. Pero ¿sana Dios? Claro que sí sana. ¿Es nuestro deber orar? Claro que sí es nuestro deber. Hermanos, puedo mencionar familias, bastantes familias aquí que han pasado y que Dios ha contestado oración. Me voy a enfocar en una familia en específico. Hermano Jesús y la hermana María. Hermanos, Dios hizo lo imposible con la hermana. Lo que los doctores decían, no creo que haya muchas posibilidades de vida. Mírenla, glorificando el nombre de Dios. Y un poco tiempo después, su esposo, estando enfermo del COVID, pero muy mal en el hospital, Dios lo sanó. Dios sigue sanando. Dios sigue estando sentado en su trono, hermanos. Pero la autoridad no es nuestra, es de Él, y es Él quien hace la obra. Entonces, hermanos, ¿por qué ciertas necesidades de andar queriendo agregar a lo que Dios ya ha dicho? Lo que Dios ha dicho está firme y está establecido. Está firme y establecido. Con todo respeto, Dios ya no te va a hablar por medio de un sueño. No lo va a hacer. Dios a ti no te va a hablar por medio de una visión. No lo va a hacer. Dios a ti no te va a hablar por medio de un éxtasis. No va a suceder. Todo lo que Dios nos ha querido enseñar, todo lo que Dios ha querido hablar, ya lo tenemos. El canon está cerrado y está aquí en la palabra de Dios. No hay revelación nueva. Muchos dirán, es que yo quiero que Dios me hable, quiero escuchar la voz de Dios, quiero escucharlo audiblemente. Hermanos, ¿quieren escuchar a Dios audiblemente? Lea la Biblia en voz alta. Escuchará a Dios audiblemente. Todo lo que necesitamos, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Muchos tienen una percepción muy errónea de nosotros
bautistas que dicen, son unos cesacionistas y no creen en los milagros, no creen en la unción, no creen en revelaciones nuevas. Hermanos, nosotros sí, como cesacionistas, en el sentido que creemos que sí, algunos dones de la iglesia apostólica se han terminado. Por ejemplo, vamos a entretener esto. El apóstol Pedro, él sanaba gente. Él lo sanaba. De hecho, ¿qué fue un garment? ¿Cómo era? Un tissue? Alguien que me ayude. Que él dio voy a decir un utensilio para que lo vayan, lo usen y para que sanen a alguien más. Pablo lo utilizó. ¿Qué fue? No fue un báculo, creo que fue algo similar. No tengo la palabra, la Biblia dice que it was a garment. Pablo, lo llevaron, Pablo no pudo estar presentemente, lo ungieron a una persona y fue sanada. Wow, gloria a Dios. Eso terminó. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo mismo, él sufrió enfermedades y al final de su vida nosotros creemos que los dones terminaron aún antes de la muerte de Pablo. Estuvieron allí, pero fue por un periodo de tiempo, fue para anunciar, fue para proclamar. De la misma manera el don de las lenguas. Hermanos, nosotros como bautistas, cesacionistas, no negamos el don de lenguas, nosotros afirmamos el don de lenguas. Dios utilizó las lenguas para que el evangelio se vaya desparramando por la tierra. Ustedes conocen que Jerusalén era un punto clave para muchos países, conectada a África con Asia, con Europa. Mucha gente traficaban por medio de allí. Y Dios utilizó el don de las lenguas para que se proclame la palabra de Dios fervientemente. Y gente de África, gente de Europa, gente de Grecia, gente de toda tribu, lengua y nación puedan escuchar la palabra de Dios en su lengua natal. Eso es el don de lenguas. Nosotros creemos que eso ya ha terminado. Eso ya ha cesado. ¿Qué sentido? La Biblia dice que todo se haga con orden. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que yo me ponga aquí a hablar un disparate, que nadie me entienda? Y luego que alguien más se ponga detrás de mí interpretando lo que yo digo. ¿Qué validez tiene eso? Claro que no. Están malinterpretando lo que la Biblia ya ha enseñado. Voy a citar nuevamente de la Confesión Bautista de 1689. En cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las Sagradas Escrituras, dice: las Sagradas Escrituras constituyen la regla única y suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Tenemos la palabra profética más segura, infalible. No más visiones, no más sueños. Gloria al nombre de Dios, que todo lo que Él nos ha querido revelar está aquí y lo tenemos a nuestro alcance. Qué bendición, hermanos. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día que se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Escuchen bien, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Fue inspirada por medio de estos hombres débiles, falibles, por medio de un Dios infalible, todopoderoso, que fue el Espíritu Santo. Hermanos, ya tenemos la palabra profética más segura, que es nuestro canon bíblico de 66 libros. Ni más ni menos, completo. Dios preservó su palabra y muchos aún el día de hoy están muriendo por la palabra de Dios. Ahora me pregunto, ¿cuántos el día de hoy están proclamando la palabra de Dios? No se escuchó nada. Es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios regenerados por el Espíritu Santo, es nuestro deber y es nuestro mandato proclamar la palabra de Dios. Usted tal vez no se lo cuente y está bien. Moisés no lo fue.
Usted tal vez no habla de la mejor manera y está bien, pero usted puede compartir su testimonio con alguien. Usted tiene la capacidad de explicarle a alguien cómo Dios lo ha salvado y cómo usted ha nacido de nuevo. Usted también tiene la capacidad que por medio de su testimonio, por medio de su actitud, de su comportamiento, una persona venga y conozca de Cristo. No tenemos excusa, hermanos. Debemos de proclamar la palabra de Dios, que sea una antorcha, hermanos. No tengan una concepción errónea de nosotros como cesacionistas, hermanos. Creemos que Dios sigue sentado en su trono. Los milagros siguen ocurriendo. Dios sigue obrando, pero no de la manera que muchos lo piensan. Muchos dicen, ustedes no creen en esto, no creen en aquello, muchas cosas, hermanos. Yo creo firmemente que Dios sigue obrando. Dios va a salvar a cada persona por la cual Él murió. Eso no hay duda, la Biblia lo establece. Si usted no va y predica, Dios va a utilizar a alguien más que vaya y le predique, pero Dios lo va a establecer. O tal vez un mismo ángel. Sí creemos en los ángeles. La Biblia dice que sin saberlo hospedamos ángeles. Es posible que hemos visto ángeles. No estoy descreditando eso. Yo no soy saduceo y digo que no existen los ángeles. Es muy posible que existan los ángeles y haya ángeles en medio de nosotros. Eso sí lo creo y lo afirmo. La Biblia no dice nada en contra de eso. De hecho, ha habido casos cuando ángeles no de Dios han llegado a la tierra y han dado mandamientos para que se escriba algo nuevo. La Biblia dice que si eso sucede, que sea anatema, y ha sucedido. Tenemos el libro de Mormón, que mucha gente lo sigue. Fue dada por medio de un ángel, que se puede disputar si realmente fue un ángel o fue una mentira. Pero hermanos, creemos en esas cosas, pero Dios sigue obrando. Y tenemos la Biblia, está a nuestro alcance, es suficiente, es infalible. No se esté creyendo de los cuentos que la Biblia tiene errores. No hay error en ella, es perfecta. A través de ese transcurso de 2000 años, Moisés concuerda con David. David concuerda con los profetas menores. Los profetas menores concuerdan con los apóstoles. Los apóstoles concuerdan con los profetas mayores. Toda la Biblia se entrelaza y es una unidad perfecta, con un objetivo único de es apuntar a la gloria de Dios. Únicamente a la gloria de Dios. La tenemos a nuestro alcance. Apunta a la gloria de Dios, pero nos beneficiamos de muchas otras cosas por medio de la palabra de Dios. Por medio de ella entendemos cómo podemos ser salvos. Es un mapa que nos guía para saber cómo podemos llegar al cielo. Es un libro de finanzas extraordinario que les enseña a los hermanos que si alguien te debe, pues es tu culpa por andar prestando, que no prestes dinero. La Biblia nos enseña estas cosas, hermanos, de finanzas, de filosofía, de historia, de arqueología. Tantas cosas están en la Biblia. Deleitémonos, hermanos, de poesía. Si quiere salir algo romántico, lea la Biblia también, hermanos. La Biblia es un libro increíble. El libro número 1 vendido en todo el mundo y en toda la historia es la Biblia. Por algo ha de ser, hermanos. Dios ha hablado. Y lo que Dios ha hablado está firme para siempre. Es inmutable y no cambia. Y está completo. No hay lugar para que se le agregue algo más. Pongámonos de pie, hermanos, y leamos nuevamente 2 de Pedro 1:19. Por favor, todos pongámonos de pie. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Dios mío, por este bendito tesoro que tú nos has dado. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Dios mío, te pido que nos ayudes a tener un celo, un vivo celo por ella, a vivir conforme a ella, que nuestra vida esté gobernada por lo que tú nos has enseñado y lo que tú has decretado que está firme por los siglos de los siglos. Mientras que todos están con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie está mirando.
Yo quiero decirte algo. La Biblia es la palabra de Dios y es la que nos dice qué es pecado. Y cuando usted la lee, usted va a encontrar lo que la Biblia dice que es pecado. Y en mí y en usted está la responsabilidad de alejarnos de ese pecado. No podemos leer la Biblia y hacer caso omiso. Tenemos que respetarla, tenemos que creerla, porque es la palabra de Dios. Si usted quiere saber qué no le agrada a Dios, lea la Biblia y se va a dar cuenta de lo que no le agrada a Dios. ¿Quiere usted saber lo que le agrada a Dios? Lea la Biblia y se va a dar cuenta que le agrada a Dios. Así es que, hermanos, es triste que muchos no leen la Biblia. La leen una vez cada vez que vienen aquí al servicio. En su casa no la leen, no la creen. Y eso es lo triste, porque es la palabra de Dios y es lo que Dios dejó para que nosotros seamos guiados con nuestra vida cristiana. Así es que yo les exhorto esta mañana a que usted lea la Biblia y crea la Biblia y viva la Biblia, que es bien importante. Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias por todas las cosas que usted nos ha dado, Señor. Gracias por el mensaje, Padre Santo. Y Padre, te pedimos que nos regreses con bien a nuestros hogares. Padre, todo lo ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, no se muevan, vamos a tener un bautismo y luego ya siguen las demás actividades que tiene el pastor Lorenzo. Mientras